Cada lucha, cada esfuerzo, cada grano, cada arena construyó este pueblo con su gente, su cultura por un mañana mejor. Otro mundo y es posible como un manantial, la conciencia del futuro. Entreguemos la energía, Bolivia es nuestra nación. Hay una revolución en Sudamérica, hay una revolución en América Latina. Aquí en Caracas comenzó esta historia. Es necesario que el mundo lo vea y lo acepte, porque es una realidad que no va a cambiar. Es una revolución de los tiempos, histórica, tiene raíces muy profundas. Hoy muero, dijo Tupac Katari, hoy muero, pero algún día regresaré hecho millones. Sabíamos, hermanas y hermanos, no estaba solo. Volveremos millones. Ahora somos millones, hermanas y hermanos. Te tapo tambe, penato san, tamo tocón poichin. Aguerridos ancestrales. Bolívar, Retepay Sucre, Muco Zambe. Hijas e hijos de Bolívar y Sucre. Te puicata Zambe, Maín, Caicharo, Notok, Retepay. Pata, Ponuse, y Caratamando. Solidarios, leales y patriotas. Así somos, así es mi tierra con Bolivia. Continuamos en esta ocasión con el acontecer noticioso en nuestra amada Bolivia y arrancamos este nuevo ciclo semanal con la música típica boliviana, y para ello nos apoyamos en nuestro compañero Carlos Ponce, quien nos adentrará en este género típico que escuchamos de fondo. Alejandro, un saludo fraterno a ti y a nuestras hermanas y hermanos de Bolivia y Latinoamérica. La obra musical que escuchamos de fondo pertenece en composición al maestro Nilo Soruco, titulado La Caraqueña y compuesto en su exilio allá en nuestra hermana patria Venezuela por los años 70 en el gobierno de facto de Banzer Suárez e interpretado por el charanguista Wilson Luna. Y con esta obra musical de fondo empezamos nuestro recorrido informativo semanal. Gracias, hermano querido. Era el maestro Carlos Ponce, músico, compositor y gestor cultural boliviano. De esta manera comenzamos de inmediato la difusión informativa semanal y sobre los incidentes planteados por la defensa de la autoproclamada Yanine Áñez y que ya fueron solventados, además de sus polémicas declaraciones y las hipótesis que lanzan los militares, quienes aseguran que el compañero Evo Morales tenía las intenciones de renunciar, entre otros aspectos importantes, nos comenta nuestro compañero Gustavo Torrico. Un saludo a la América morena, bella y revolucionaria, digna, sobre todas las cosas digna. Desde Bolivia, la hija predilecta de nuestro libertador. Como estaba previsto, se han solucionado los incidentes planteados por la defensa de la autoproclamada Yanine Áñez, y obviamente esto ha hecho que el proceso, el juicio que se le está llevando adelante, que se inició, tenga un ligero traspié en el tiempo, que no es tampoco algo de alarmarse conociendo la justicia boliviana. Esos incidentes ya han sido resueltos y por ende la semana pasada, o en los principios de semana, se le ha convocado a prestar su declaración como principal imputada, en este caso denominado Terrorismo 2, y en una primera parte, ella ha hecho unas declaraciones bastante sui generis para ver lo que ocurría en el entorno. Ella mencionó claramente que no había movido ni un solo dedo para ser presidenta, que el señor Ricardo Paz le llamó para decirle que el grupo de políticos conspiradores en la Universidad Católica había decidido que
se iba a hacer una sucesión constitucional y que le preguntaron a ella si estaba dispuesta y ella dijo que sí. Dijo que sí por ambición, es una de las preguntas. Dijo que sí por ignorancia, dijo por sí por angustia de poder. Bueno, cualquiera de los motivos, pero dijo sí. Y eso es un delito por el cual hoy está siendo juzgada junto a los comandantes de las Fuerzas Armadas de Bolivia, como también del comandante de la policía boliviana en ese tiempo, el general Yuri Calderón. De los comandantes existen 2 que están detenidos, 2 que están prófugos, y el general comandante de la policía también está prófugo, por lo tanto se los juzgará en ausencia como manda el procedimiento penal. En el tema de los militares, uno de ellos ha planteado 60 testigos, entre los que están el expresidente Evo Morales, está el ex vicepresidente Álvaro García, también el ex ministro de Defensa Zabaleta, etc. En cuyas declaraciones obviamente se van aclarando los momentos todavía un poco a oscuras. Una de las hipótesis que lanza los militares y que quieren hacer valer los de la defensa es que Evo Morales habría decidido supuestamente y habría comunicado que él iba a renunciar, pero el que uno manifieste una intención dando por hecho, si ustedes quieren que esto sea verdad, cuando uno manifiesta una intención, eso no da derecho a que nadie asuma el trono sin que lo hayan elegido, sin ser electo por el pueblo. Más allá de que el presidente Morales haya indicado que va a renunciar en la tarde, a las 10, a las 11, a la hora que sea, más allá de eso, debería haberse cumplido el procedimiento constitucional. No le daba pie a ninguna senadora peliteñida de creerse la elegida de un pueblo para asumir el mandato. Obviamente que será una de las hipótesis que se manejan y se van a manejar durante este proceso. Los testigos, según el juez, el tribunal que está llevando adelante la causa, van a tener, si bien se ha aceptado que sean tantos testigos, porque esa es una forma de dilación del proceso, primero van a tener que justificar por qué lo están llevando de testigo y en qué va a ayudar a esclarecer todo este asunto del proceso penal. Entonces ahí seguramente se decantarán una cantidad de testigos, pero ahí también está Carlos Mesa y tendrá que decir, porque una cosa es que vaya de testigo de una parte y seguramente dirá que esto, que lo otro, pero en el contrainterrogatorio de la fiscalía y de los abogados de la acusación también tendrá que explicar bajo qué mandato, bajo qué poder él se reunió en la Universidad Católica y decidieron que Yanine Áñez debía ser la presidenta del Estado. En ese tiempo, Carlos Mesa, aparte de ser candidato, no tenía ningún mandato popular, porque ni siquiera tiene partido, era un invitado de una coalición. Tuto Quiroga no tenía ningún mandato, menos Lucho Vázquez, Ricardo Paz, peor los señores que andan de vestido negro, de Sontanas, no tenían ningún mandato en este tema político y terrenal, ya que ellos se ocupan de enviar armas por Cusi, creo que mandan al cielo, no sé, es el problema de ellos. Pero acá el hecho es que ninguno tenía el mandato popular. Samuel Doria Medina, etcétera, que fueron los derrotados de esa elección, porque los otros no alcanzaron ni el 3%. Entonces, ahí aclararemos también bajo qué se reunieron, qué hacía el embajador de España intrometiéndose en asuntos internos de un país soberano, qué hacía el embajador de la Comunidad Europea, qué hacía el embajador de Brasil,
aparte obviamente de lo que sabemos, de tener una afinidad ideológica, política, fascista con los golpistas de noviembre. Entonces ese es el tema sobre el cual se basará esta semana los hechos políticos de Bolivia. En lo económico, CELAC ha lanzado unas cifras que admira el crecimiento económico de Bolivia. En el tema de la salud, la pandemia ya ha sido destezada de nuestro país. Hoy se habla de un tema endémico simplemente. Se ha llegado a una vacunación excelente, más allá de los antivacunas y algunos cívicos que siguen oponiéndose a este tema. Eso es por el momento y volveremos la próxima semana. Un saludo a la América Latina. Sobre la votación del Consejo de Derechos Humanos de la ONU para suspender a Rusia, el litio boliviano que ha dado mucho que hablar esta semana y más, nos comenta nuestro compañero Gabriel Villalba en el siguiente informe. ¿Qué tal, mis amigos de la radio Causa Choncoca y mi gran amigo Alejandro Díaz, quien hace posible cada fin de semana esta emisión directamente desde Venezuela, desde aquella tierra bolivariana, de la tierra de Chávez, de la tierra de Maduro, de la tierra de los hijos de esa revolución bolivariana? Pues en Bolivia vienen aconteciendo diversos hechos, diversos sucesos que meritan, más allá de simple reflexión, un análisis profundo para toda la militancia del movimiento al socialismo, para entender a profundidad lo que acontece en nuestro país y sobre todo en la fuerza política más importante, que es el MAS-IPCP. Pero hay que partir, como siempre, también del plano internacional. Es por eso que se realizó la semana pasada la votación en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, tratando la expulsión de Rusia. Y precisamente el viernes pasado en iRadio de Santa Cruz expuse, entre otros temas, sobre geopolítica, como 93 países votaron para suspender a Rusia del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Pero aquí viene lo interesante, también hice énfasis en cómo 58 se abstuvieron y 24 votaron en contra, develando cómo tan solo ganó la condena a Rusia por 11 votos. Entonces estamos hablando de que no es como lo que te venden los medios hegemónicos de comunicación, que todo el mundo votó en contra de Rusia. No, de hecho esta condena hacia la Federación Rusa se realizó por únicamente 11 votos. Estamos hablando de que ya no se imponen aquellas viejas directrices de la geopolítica internacional, de la política internacional, de pues el mundo bipolar o el mundo unipolar, ¿no? Y cómo referenciamos desde el sur mundial, estamos viviendo un mundo multipolar, un mundo dinámico. Es por eso que había que hacer énfasis en este tema sumamente importante y no es lo que te venden los medios, ¿no? Por ejemplo, en las votaciones de Naciones Unidas, cuando se trata el tema del bloqueo a Cuba, todos los países en la Asamblea votan en contra del bloqueo, salvo, exceptuando dos, Estados Unidos e Israel. No se trató lo mismo en la votación del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en contra de Rusia. Un dato no menor a ser tomado en cuenta, sumamente importante. Esta semana también se habló mucho del litio boliviano y cómo pues Bolivia podría regular el precio internacional del litio, más aún en un contexto de conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. Invito a leer una de las notas, las primeras notas que se realizaron a solamente días del golpe de Estado en Bolivia, por ALER. ALER, que es un conglomerado de medios latinoamericanos, ALER.org, tituló "Golpe de Estado en Bolivia y sus efectos para América Latina". La Asociación Latinoamericana de prensa ALER pues sacó este artículo a solo días del golpe de Estado del 2019, como les dije, que es sumamente importante leerlo. Lo vuelvo a decir, la Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular, ALER, y ahí van a encontrar el título "Golpe de Estado en Bolivia y sus efectos para América Latina".
una entrevista que se realizó, lo vuelvo a decir, a solamente días del golpe de Estado en Bolivia por la red Farco de comunicación. El 15 de noviembre del 2019, recordarán que el 12 de noviembre del 2019 se autoproclama Yanine Áñez y pues el 15 sale esta nota. Invito a leerla, pueden poner ahí, golpe de Estado en Bolivia y sus efectos en América Latina, en Farco o ALER, Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular. Por otro lado, ya entrando al plano mucho más local, también en Bolivia se celebró el Día del Niño con una sesión tradicional que se realiza todos los años en la Asamblea Legislativa Plurinacional, donde los niños fueron los encargados de sesionar y de levantar su voz, y en esta ocasión emitieron una resolución para que se respete una vida libre de violencia hacia los niños y niñas de todas las edades en Bolivia. También se realizó a instancias de diversas organizaciones sociales un recuerdo de aquella editorial de Sebastián Moro para Prensa Rural del 3 de noviembre del 2019, previo al golpe de Estado en Bolivia. Aquella editorial titulada Golpes al Corazón, 3 de noviembre del 2019, fue la última editorial del periodista argentino Sebastián Moro, editorial 189, anticipando el golpe. Entre el 7 y el 8 de noviembre precisamente, Sebastián Moro me realizaba una entrevista que titula La maquinaria golpista de Estados Unidos otra vez en Bolivia. Esa fue la última entrevista que realiza Sebastián Moro antes de ser asesinado por grupos parapoliciales afines al denominado pitismo, aquellos grupos que subvirtieron el orden constitucional para posteriormente el 12 de noviembre autoproclamar a Yanine Áñez. La última nota de Sebastián también está escrita el 10 de noviembre en página 12 de Argentina, ¿no? Pero y eso hay que recalcarlo, tuvimos un encuentro con la hermana de Sebastián Moro, participan su abogado Denis Rasikov, que participan en lo que se está buscando desde Bolivia y desde Argentina, la justicia para un periodista asesinado a solo días antes de que Yanine Áñez asuma el poder. De hecho, el 16 de noviembre fallece Sebastián después de haber sido golpeado y agonizar días por una paliza brutal que le dieron estos grupos. Recordamos eso en el país, y pues yo sumamente privilegiado de haber sido la última persona que entrevistó a Sebastián. Justicia para Sebastián Moro es lo que pedimos desde Bolivia. Otra parte importante e interesante del análisis político, y que cada uno de ustedes que esté escuchando esta emisión puede también hacer seguimiento desde su celular, desde su computadora, es la nota que sacó el periódico estatal Ahora el Pueblo. Pueden entrar a su página web ahoraelpueblo.bo y titula El régimen de Áñez significó una época de oscurantismo para la prensa. Invito a leer esta nota, precisamente donde hablamos de Sebastián y hablamos de cómo dos personajes nefastos para la libertad de expresión en el país, Roxana Lizárraga y Arturo Murillo, amenazaban a la prensa nacional e internacional a solo días de iniciarse el régimen de facto. Por otro lado, también quiero invitar a que puedan seguir a Jorge Gestoso, gran periodista internacional que desde Telesur, y en su programa Notables tuve la suerte de que me realizara una entrevista. Esta entrevista titula La pigmentocracia en Bolivia. Y así lo puso Jorge Gestoso. Pues ustedes pueden entrar a su página y encontrar toda la entrevista y el largo debate de unos 45 minutos que realizamos con él. Agradezco por esta vía a este gran periodista de la Patria Grande, con este título, ¿no? La pigmentocracia en Bolivia. Por otro lado, tenemos que ahondar también en lo que está aconteciendo para la selección del proceso de defensor del pueblo. Las facciones opositoras en la Asamblea Legislativa Plurinacional han presentado diversas impugnaciones. De hecho, las impugnaciones se pueden haber presentado hasta el 14 de abril, jueves 14 de abril del año en curso. Lo realizaron, pero se ha tratado de instaurar un debate, ¿no? Un falso debate, una barbaridad,
por parte de algunos opinadores y medios de desinformación que dicen que los postulantes a defensor del pueblo no deberían haber trabajado jamás en el Estado. Ante ello, los requisitos son claros, ¿no? En sus reglamentos se prevé no haber sido servidor público designado. Esto significa no haber sido ministro, viceministro, embajador, secretario departamental o secretario municipal. Salvo esas excepciones, que precisamente fueron consensuadas por la bancada del Movimiento al Socialismo y la bancada de CC y la bancada de Creemos en la Asamblea Legislativa Plurinacional, puede ser defensor del pueblo cualquier otro ex servidor público, ya que todo profesional puede prestar sus servicios tanto en el sector público como en el sector privado. ¿O dónde querían que trabaje la gente? ¿En Marte? Lo que nos preguntamos muchos. En Bolivia. Por otro lado, se ha instaurado también un falso debate de la inclusión de la palabra mestizo en el censo 2022. Decirse mestizo es hasta peyorativo, ¿no? Todos los bolivianos tenemos sangre indígena corriendo por nuestras venas. Ahora la cuestión de identificación con alguna de las 36 naciones y pueblos indígenas reconocidos en nuestra Constitución Política del Estado es otro tema. Puedes o no pertenecer a cualquiera de esas naciones y pueblos, y hacerlo constar en el censo o no, y no por eso dejas de ser más o menos boliviano. ¿O acaso existe la nación o pueblo mestizo en la Constitución Política del Estado? Claro que no, ¿no? Solo existe la categoría mestizo como negación parcial de nuestra indianidad boliviana. Otro debate que se ha tratado de instaurar desde ciertos medios hegemónicos de comunicación, desde ciertos opinadores, y pues tenemos que plantear, como siempre, los puntos sobre las IES. Les invito a seguir mis redes sociales, Gabriel Villalba Pérez, @GaoVillalbaP en Twitter, Instagram, y pues a seguir pensando y reflexionando sobre nuestra gran patria grande, sobre nuestra patria chica Bolivia. Un abrazo gigantesco desde La Paz, Bolivia. Nuestra compañera Cintia Guidi nos comenta sobre el aniversario de Tarija y la visita que efectuarán un grupo de ministros junto al presidente Luis Arce, esto para la entrega de obras para el pueblo, entre otros aspectos importantes. Escuchemos el siguiente reporte. Muy buenas tardes, querido Alejandro, y a toda la gente que escucha el programa Así es mi tierra con Bolivia, que se transmite a través de Radio Causa Chuncoca. Que tengan felices Pascuas. Comentarles que esta semana se ha festejado el aniversario de Tarija, uno de los 9 departamentos de Bolivia, donde el presidente Luis Arce Catacora, junto con ministros como el ministro de Obras Públicas, el ministro de Medio Ambiente y Aguas, Hidrocarburos y otros ministerios han visitado justamente la ciudad de Tarija y varias provincias y municipios de este departamento para poder entregar obras por la efemérides de Tarija. Entonces han entregado proyectos de riego, han entregado unidades educativas, viviendas sociales. Casi todas las autoridades se han volcado a esta ciudad, al departamento de Tarija, para festejar justamente más de 200 años de la fundación de este departamento. Y bueno, entre otras cosas, ¿no?, que puedo comentarles. Por otro lado, la situación política en nuestro país se encuentra relativamente estable. Sin embargo, ante algunas disidencias, digamos, de algunos autoridades, incluso que ocupan cargos como directores o asambleístas suplentes como Rolando Enríquez Cuéllar y otras personas, han estado teniendo la atención, por decirlo así, de medios de prensa opositores al gobierno de Luis Arce, en el sentido de que estas personas han generado voces de división o de disconformidad con el máximo líder del movimiento al socialismo, que es el expresidente Evo Morales. Sin embargo, muchos otros miembros del movimiento al socialismo también se han pronunciado al respecto, mencionando que no hay una división dentro del movimiento al socialismo, que más bien se llama a toda la militancia a la unidad, a trabajar en unidad. El senador Loza, por ejemplo, ha convocado a esto, también el mismo presidente, el expresidente también Evo Morales, han convocado a la unidad. Entonces el movimiento al socialismo está en proyección, digamos,
unas siguientes elecciones también de autoridades del mismo instrumento político, entonces vamos a ver qué pasa en los siguientes días. Sin embargo, esas voces que tratan de hacer ver que supuestamente habría un fraccionamiento son obviamente amplificadas por una prensa opositora que les da cobertura, pero no reflejan la realidad, ¿no? El gobierno está trabajando de forma sólida, consolidada, eso se refleja obviamente en la mejora de la economía, en las obras que se van entregando cada día, cada semana a diferentes lugares del país y obviamente en el éxito de la lucha contra la pandemia y la reactivación económica. Eso es cuanto puedo informarles en esta semana, deseándoles a todos que tengan un feliz descanso y bueno, hasta la próxima. Y nuestro compañero Carlos Ponce nos habla nuevamente en esta ocasión respecto al Día Mundial del Arte y la importancia de ellas para el desarrollo humano y el fortalecimiento del pueblo. Nuevamente los saludos, hermanas y hermanos. Este 15 de abril se celebró el Día Mundial del Arte, una fecha que fue instaurada desde el año 2012 con la finalidad de fortalecer a la creatividad artística que conlleva el expresar este talento innato que muchos los tienen y otros son de manera formativa. Pero también uno dirá, ¿por qué esta fecha del 15 de abril? Porque es el natalicio de Leonardo da Vinci, un personaje que fue multifacético. Él fue un hombre que fue pintor, escultor, diseñador, arquitecto, poeta, biólogo, entre tantas otras a lo largo de ese etcétera. Por eso se le considera el hombre del Renacimiento. Pero qué importante es el arte o las artes para las sociedades de un país. Las artes ayudan a desarrollar una sensibilidad que le permite a una persona desarrollar un código de ética muy sólido. También ayuda al aumento de la concentración, permite el desarrollo de estructuras de pensamientos mucho más complejas. Pero lo más importante para mí, y creo que para todos, es que promueve la tolerancia y aumenta la confianza y el autoconcepto del individuo. No debemos dejar de lado que las artes fueron preponderantes para consolidar una revolución. Ejemplo, la Revolución Cubana. Por eso es tan importante que los estados y los gobiernos no dejen de fortalecer a las artes. No veamos a las artes como la quinta rueda de un camión. Las artes son herramientas esenciales para la expresión de un pueblo. Es por eso que es tan preponderante que los gobiernos y los estados incentiven y ante todo trabajen en presupuestos a la creación de nuevos artistas en sus sociedades, en sus municipios, en sus departamentos y en sus países. No solamente la creación de artistas, sino también la creación de nuevas sociedades de apreciación a estas manifestaciones artístico-culturales. Por eso este 15 de abril nos lleva a concienciarnos a que es tan importante para el ser humano el hacer arte. Las artes en general y sobre todo la propia de cada uno de nuestros pueblos. No permitir que pasen por debajo de la mesa. No permitir nuestra aniquilación. Este es un compromiso de todas y todos. Y bien, nosotros nos vamos. En la producción de Así es mi tierra estuvo la teniente de navío Rosario Rodríguez. Y en la dirección y conducción quien les habla, Alejandro Díaz. Nuestros contactos en Twitter, @tierraasí con 2A, Tierra Así. Nuestro canal de YouTube, Así es mi tierra, y nuestro canal de Telegram, Así es mi tierra, Venezuela. Ha sido un verdadero placer estar con todas y todos una vez más. Será hasta la semana entrante. Hayaya.